La maldición de Cachún Cachún, Ra-Ra. Fama, excesos y tragedia. Lo que comenzó como una simple comedia costumbrista para la televisión mexicana, terminó envuelta en teorías de maldición, fama descontrolada y tragedias personales. Cachún Cachún, Ra-Ra, irrumpió en la pantalla en 1981, de la mano de Televisa, con una propuesta sencilla pero efectiva: retratar los conflictos juveniles de la preparatoria. Desde el primer momento, el programa fue un éxito rotundo. Los televidentes lo adoraban, y los actores, en su mayoría jóvenes sin gran experiencia, se convirtieron en celebridades de la noche a la mañana. Niños, adolescentes y adultos lo seguían con devoción. No obstante, detrás de los reflectores, la historia era muy distinta. Los personajes eran exageradamente estereotipados. El intelectual, la gordita, la mini, perfiles que encasillaban a los actores en roles que no siempre les gustaban. Sin embargo, la fama y la ilusión de una carrera exitosa los hicieron ignorar esas incomodidades. Por si fuera poco, el hostigamiento del público se volvió insoportable. No podían salir sin ser reconocidos, perseguidos, acosados. La presión de la fama los sumergió en crisis emocionales que pocos veían. La ansiedad, depresión y las adicciones comenzaron a tomar protagonismo en sus vidas. El éxito se les subió a la cabeza, y sus comportamientos fuera del set comenzaron a generar problemas. La productora, cansada de lidiar con ellos, tomó una decisión drástica: despedirlos a todos y reemplazarlos. De un día para otro, los cachunes pasaron del estrellato al olvido. Y lo peor, Televisa les cerró todas las puertas, dejándolos sin opciones para continuar con sus carreras. Ahí es donde comienza a gestarse la leyenda de la maldición. Uno tras otro, los actores comenzaron a sufrir desgracias, enfermedades, accidentes, muertes trágicas. La teoría de que una oscura sombra se cernía sobre ellos cobró fuerza, convirtiéndolos en personajes marcados por un destino trágico. El origen de la serie se remonta a Luis de Llano, productor de Televisa, quien se inspiró en una obra de teatro creada por su hermana, Yulisa. Ella ya había tenido éxito con Vaselina, la adaptación mexicana de Grease, y buscaba una nueva historia que resonara con el público joven. Así nació La Pandilla, una obra sobre estudiantes universitarios con personalidades bien definidas. Un día, un ejecutivo de Televisa, Víctor Hugo O'Farrill, fue a ver la obra y quedó maravillado. Convenció a la cadena de llevar la historia a la televisión, aunque con una condición: los actores debían ser seleccionados del Centro de Educación Artística de Televisa, CEA. Aunque la convocatoria parecía abierta a todos, en la práctica, la mayoría de los elegidos eran hijos o familiares de figuras influyentes en la televisora. Para este programa audicionaron muchos jóvenes, entre ellos Leticia Perdigón, Fernando Ciangherotti, Edith González, Erika Buenfil, Alejandro Tomasi, Laura Flores, Victoria Rufo y los actores y actrices que se quedaron en el elenco final. En los años 80, Televisa era el gigante indiscutible del entretenimiento en México. No había tantas opciones como hoy, y pertenecer a su elenco significaba el sueño dorado de muchos aspirantes a la fama. La serie se consolidó rápidamente, tanto que 2 años después tuvo su versión teatral, y en 1984 llegó a la pantalla grande con Cachún Cachún Ra-Ra, una loca preparatoria. En ese punto, los cachunes estaban en la cima, pero también en el principio de su caída. La fama los mareó, sus comportamientos cambiaron y, sin darse cuenta, destruyeron sus propias carreras. Nadie imaginó que lo que había sido un sueño televisivo terminaría convirtiéndose en una historia de excesos,
desgracias y para algunos, un trágico final. Los actores comenzaron a reclamarle a Televisa ciertos privilegios, convencidos de que el enorme éxito del programa era gracias a ellos. Creían que su futuro estaba asegurado y que tenían cierto grado de impunidad, por lo que empezaron a exigir mejores sueldos. Sin embargo, aunque la serie generaba grandes ingresos, la mayor parte quedaba en manos de la cadena, dejando a los cachunes con una fracción menor de lo que muchos imaginaban. Esa era la norma en la industria, y los actores siempre salían perjudicados. Pero la fama no solo afectó su situación financiera, sino también su bienestar emocional. Eran acosados por fanáticos a toda hora, sin importar el momento o el lugar. La euforia del público llegó a tales extremos que en ocasiones les arrancaban sus joyas con tal de tocarlos. Esta constante persecución volvió sus vidas insoportables, desencadenando problemas graves de ansiedad y depresión. El contexto social de los 80 también jugó un papel clave en sus destinos. La revolución sexual de la época los envolvió en un torbellino de fiestas constantes, y con ellas, el consumo de drogas se volvió una peligrosa rutina. Al mismo tiempo, las tensiones dentro del elenco también aumentaron, y las disputas por el tiempo en pantalla eran muy frecuentes. Para tratar de controlarlos y mantener el orden en los sets, la producción tomó medidas drásticas. Amenazaron con reducir el tiempo en pantalla de quienes mostraran actitudes problemáticas. Esto generó un clima de tensión y descontento que acabó por hacer estallar la situación. Finalmente, todos decidieron dejar el programa, convencidos de que podrían encontrar nuevas oportunidades en el medio. Pero lo que no sabían era que Televisa, con su poder absoluto en la industria, podría cerrarles todas las puertas. Y así fue. Mientras algunos lograron mantenerse a flote, otros vieron cómo sus carreras se desvanecían en el olvido. Con su elenco original fuera, el programa intentó continuar con una nueva generación de actores. No obstante, aunque tuvo cierto éxito, jamás alcanzó el impacto de la primera etapa. Cachún Cachún, Rarrá se mantuvo al aire hasta 1987, cuando finalmente fue cancelado. Pero su nombre volvería a sonar años después, aunque por razones mucho más escalofriantes. Las muertes de varios exintegrantes del elenco comenzaron a aparecer en los titulares, alimentando la teoría de una maldición que rodeaba al programa. El primer fatídico episodio que sacudió a los cachunes fue un golpe del que Silvia Pinal nunca pudo recuperarse. Su hija, Viridiana Antonia Alatriste Pinal, formó parte de la serie con apenas 18 años. Su personaje, Viri, era tan carismático como ella. En el set, se enamoró de su compañero Jaime Garza, conocido como El Pelos en la serie. Sin embargo, aquel romance terminaría marcado por la tragedia. La noche del 25 de octubre, la pareja organizó una fiesta en el departamento de Garza. Asistieron varios compañeros de trabajo y entre risas y música, la noche prometía ser inolvidable. Pero Viridiana, por razones que nunca quedaron del todo claras, decidió marcharse temprano. Se dice que su novio y otros amigos intentaron disuadirla, pero ella insistió. En la avenida Toluca, perdió el control del auto y cayó por un barranco. Cuando las autoridades llegaron, el lugar era un laberinto de extrema oscuridad, por lo que la búsqueda no fue sencilla. Finalmente, cuando lograron encontrarla, ya no había nada que hacer. Viridiana no llevaba puesto el cinturón de seguridad y su muerte había sido instantánea. Su hermana, Silvia Pasquel, reconoció el cuerpo. Silvia Pinal, su madre, en un gesto inesperado, rechazó la autopsia y optó por enterrarla de inmediato, por lo que nadie pudo comprobar si había consumido alguna sustancia o si simplemente fue un accidente.
La versión oficial se limitó a un fuerte golpe en la sien como causa del deceso. Sin embargo, Jaime Garza aseguró que su novia se había marchado en perfectas condiciones, simplemente preocupada por regresar a casa. Años después, su versión cambió. Confesó que ella había salido llorando, angustiada, y que antes de irse, le dijo que necesitaba estar sola. En una entrevista, Jaime Garza recordó que entre los invitados se encontraban compañeros de elenco de Viridiana. Sin embargo, ella no estaba a gusto. Viridiana comenzó a llorar al ver que nadie se iba de la reunión y se fue del lugar. Se subió a su auto modelo Atlantic y condujo en calles mojadas por la lluvia. Siempre negó que hubiera tomado alcohol aquella noche. Garza cargó con la sombra de esa noche hasta el final de sus días. Falleció en 2021, víctima de complicaciones por diabetes. Le habían amputado una pierna y con 67 años, su cuerpo ya no resistió más. Pero 2 años después de su muerte, la historia dio un giro inesperado. Alejandra Guzmán, media hermana de Viridiana, reveló que Garza no solo había estado con ella la noche del accidente, sino que también iba en el auto. Según su testimonio, tras comprobar que su novia había muerto, Jaime abandonó el lugar. Después de aquella noche, Garza nunca volvió a ser el mismo. Aunque continuó su carrera actoral, este suceso afectó su bienestar emocional y sus relaciones posteriores. A su vez, el actor se sumió en un profundo alcoholismo que apenas pudo mantener en secreto. Pero este no sería el único episodio fatídico que envolvería a los Cachunes. La tragedia siguió acechando al elenco como una sombra implacable. En 1985, otro golpe sacudiría al público, dejando en claro que el destino tenía cuentas pendientes con ellos. Esta vez, la pérdida llegaría el 25 de junio, casi 3 años después de la muerte de Viridiana. Julio Lucena, el actor que interpretó al papá de Lenguardo en la serie, falleció repentinamente a los 60 años. Más allá de su papel en la comedia juvenil, Lucena también dejó huella en el mundo del doblaje, prestando su voz a personajes inolvidables como Don Gato, de Don Gato y su pandilla. Su vida se apagó de manera inesperada a causa de un paro cardíaco. José de Mara, mejor conocido como Tito, el galán de los Cachunes, fue uno de los pocos actores que logró continuar su carrera tras dejar la serie. Su pasión por el baile lo llevó a destacarse en diversas producciones teatrales y musicales. En 1991, trabajaba en Achorus, pero sus compañeros empezaron a notar algo preocupante. Su salud se veía afectada. Estaba cada vez más desmejorado, pero como era muy reservado, nadie sabía exactamente qué le pasaba. A pesar de su estado, seguía asistiendo al teatro sin faltar a ninguna función, hasta que un día dejó de presentarse. Poco después, el 25 de septiembre de 1992, falleció a causa de una enfermedad pulmonar. En aquel momento, no se dieron más detalles sobre su muerte, pero años más tarde se reveló la verdad. José de Mara había contraído SIDA en una época en la que la enfermedad, además de ser un tabú, tenía escasos tratamientos efectivos. Como ocurría con tantos otros pacientes, su sistema inmunológico se debilitó hasta que una grave infección pulmonar terminó por arrebatarle la vida. La tragedia volvió a golpear a los Cachunes, reforzando aún más la teoría de la maldición. Y no sería la última. Rodolfo Rodríguez Calixto no solo fue actor en Cachún Cachún Rarrá, sino también parte del equipo de guionistas. Su talento para la escritura lo llevó a trabajar en múltiples proyectos de Televisa, incluyendo la telenovela Anabel.
y a lo largo de su carrera escribió 33 obras de teatro. Con el tiempo se consolidó como director de escena, dejando una huella en el medio artístico. No obstante, su historia tomó un giro trágico. Todo comenzó con un simple dolor de garganta. Al principio, no le dio importancia, pero en cuestión de horas, la molestia se convirtió en algo más alarmante. Su garganta comenzó a cerrarse, dificultándole la respiración. Preocupado, su hermano Mario Besares lo llevó de inmediato al hospital. Tras una serie de estudios, el diagnóstico fue devastador: cáncer linfático. A pesar de la enfermedad, Rodolfo se negó a dejar su trabajo. Seguía escribiendo y dirigiendo, aunque su deterioro era evidente. Sus compañeros le pedían que descansara, pero él insistía en seguir adelante. Estaba tan debilitado que a veces necesitaba ayuda para caminar. El 6 de septiembre de 1994, su lucha llegó a su fin. Poco después de su muerte, comenzaron a circular rumores de que había fallecido a causa de SIDA. Pero su hermano Mario desmintió estas versiones y dejó claro que Rodolfo enfrentó hasta el último momento una batalla contra el cáncer. Mario Besares, quien en aquellos años era un rostro conocido en la televisión mexicana y trabajó junto a Paco Stanley, vivió una historia marcada por la controversia años después. En 1999, su nombre se vio relacionado con el misterioso deceso de Stanley, cuando fue arrestado bajo sospecha de su implicación. A pesar de ser liberado y exonerado más tarde, la nube de la sospecha nunca dejó de acompañarlo, golpeando su carrera y alterando por completo su vida personal. Pero la trágica lista aún no terminaba. José Flores, conocido como El Jagger, fue uno de los pocos actores que permaneció en Cachún Cachún, Rarrá casi hasta el final. A diferencia de otros compañeros, Televisa no le cerró las puertas, y su carrera se mantuvo activa con el paso del tiempo. Participó en 7 telenovelas y logró consolidarse en el cine con más de 20 películas en su filmografía. A simple vista, su vida parecía estable y exitosa. Sin embargo, detrás de cámaras, algo oscuro se gestaba en silencio. El 16 de octubre de 1997, un paro cardiorrespiratorio puso fin a su vida a los 41 años. Su muerte tomó por sorpresa a muchos, pero no a aquellos más cercanos a él. Tras su fallecimiento, comenzaron a salir a la luz detalles que hasta entonces habían sido ocultados para proteger su imagen. Sus compañeros Lupita Sandoval y Gerardo González revelaron que José había estado lidiando con un severo problema de alcoholismo durante años. A pesar de las advertencias y las señales de deterioro, nunca pudo abandonar el consumo. Su salud se fue apagando lentamente hasta que su cuerpo no resistió más. Alejandra Espejo, una de las maestras más carismáticas del programa, daba vida a la divertida señorita Espejo, la profesora de aeróbics, siempre llena de energía y vitalidad. Su presencia en pantalla irradiaba una energía contagiante. Pero fuera de los reflectores, la realidad era mucho más oscura. Nadie imaginó que la enfermedad que la acechaba en silencio sería tan implacable. A pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, la actriz comenzó a enfrentar una dolencia misteriosa que los médicos no lograban identificar con precisión. El 11 de febrero de 2004, a los 47 años, la enfermedad finalmente la venció. Alejandra sufría de una rara condición que le provocó arterioesclerosis pulmonar y un ensanchamiento del corazón, complicaciones que habían comenzado 5 años antes de su muerte y que no hicieron más que empeorar con el tiempo. Algunos programas nacen para ser exitosos, pero con el tiempo acaban siendo opacados por una sombra que los persigue. Cachún Cachún, Rarrá fue más que un éxito televisivo.
se convirtió en el centro de una leyenda oscura. Con el paso de los años, muchos comenzaron a hablar de una maldición que parecía marcar a quienes formaron parte de su elenco. No era solo una coincidencia, sino las inevitables consecuencias de un éxito arrollador, que llegó demasiado rápido, y de una fama que exigía más de lo que muchos podían soportar. La fama no es tan sencilla como parece. Puede ser emocionante al principio, pero su brillo no dura para siempre. Cuando el reflector se apaga, lo que queda es el silencio, el olvido y, en muchos casos, una lucha por encontrar sentido fuera de ese mundo de aplausos. Para algunos, esto significó caer en excesos, adicciones o decisiones que complicaron sus vidas. Lo que comenzó como un programa lleno de alegría y juventud, terminó siendo un recordatorio de lo frágil que puede ser la gloria. Tal vez no fue una maldición, sino un ejemplo de lo duro que es mantenerse de pie cuando el mundo que te aplaudió un día, al siguiente, se olvida de ti.